Imagínate hacer una película bastante turbia, con giros de guión, asesinatos, un exceso de autopsias y violencia, mucho drama, abusos, momentos en los que la trama mezcla la realidad y la fantasía, el pasado y el futuro, y que sea la única película sobre un determinado tema y tener todo, absolutamente todo, para alcanzar el éxito, generar polémica y que todos hablen sobre la película. Y que a pesar de todo esto, nadie la recuerda y a nadie le importó. Y esto únicamente por dos razones: la época en la que salió y el enfoque que le dieron. Estrenándola hoy, esto se podría haber convertido en una auténtica joya y hasta una película de culto, ya que mucho de lo que vas a ver pasó en la vida real y está tan bien recreado que asusta, porque acá no se tuvo que exagerar nada, acá lo tuvieron que suavizar. Pero para analizar esta película, primero te la tengo que contar, porque es probable que nunca te hayas enterado de su existencia. La historia comienza con las alucinaciones de Mateo, un pibito común y corriente que tiene visiones en las que se encuentra en una feria, barra parque, barra circo, en donde hay una carecita con algunos pibitos. Pero la alucinación se empieza a poner turbia, porque también están golpeando a alguien, salta sangre para todos lados, hay muchas escenas violentas más. Todo esto nos demuestra que Mateo está teniendo una infancia muy sana, por suerte. Mateo es hijo de Estela, alias la gallega, que para sorpresa de nadie es española. Y la verdad que está bastante preocupada por las alucinaciones que tiene el hijo, pero rápidamente cambiamos de escena, donde nos muestran a los demás personajes que serán vitales en la trama, como el vecino de Mateo, el comisario y el padrastro, el cual por gran parte de la película va a ser el villano, que también, para sorpresa de nadie y para complicar más la trama, no lo quiere, y su solución para las alucinaciones que tiene Mateo no es otra más que: lo que tenés que hacer con el pibe es ponerlo a trabajar. Me da mucha risa lo fácil que solucionaban las cosas antes. ¿Te llevas mal con tu pareja? Tengan un hijo. ¿Tu hijo está medio trastornadito? Mándalo a laburar, seguro se le pasa. No importa que tenga 10 años. La vida sigue y Mateo se entretiene a su manera, por ejemplo haciendo carreras con los amiguitos del barrio, aunque todo esto fue una excusa del Colorado Este para afanarle a una mina. Pero el drama sigue, porque lo quieren convencer a Mateo para que se dedique al choreo también. Pero eso no es lo peor de todo. Lo verdaderamente turbio es que llegó un misterioso hombre nuevo al lugar. Mateo se ofrece a ayudarlo, y acá la trama se empieza a oscurecer, y mucho. Pero quédate tranquilo, que más adelante se va a poner más oscura y vas a estar todo el tiempo pensando la frase: no sé, que no sé si da. Yo tampoco sé si da. Como te decía, la trama acá se empieza a oscurecer, ya que este misterioso hombre le dice a Mateo: che pibe, yo soy fotógrafo, y te pago si convences a aquella pibita para que se deje sacar unas fotos. ¿Turbio? Por supuesto. Pero empeora, porque Mateo lo hace y cuando el fotógrafo se distrae, aprovecha para robarle unos rollos de la cámara que serán de vital importancia para la trama. El fotógrafo hace algunas fotos, todo se pone cada vez más turbio. Ahora dale un besito. Hasta que la pibita se asusta y Mateo aprovecha la oportunidad para escaparse del lugar. Llega un poco asustado a la casa, se termina peleando con la madre, la cual encuentra los 20 centavos que le dio el fotógrafo, y yo sé que es probable que ni supieras que existieron monedas de 20 centavos en Argentina, pero te juro que sí. Imagínate que en mi época se usaban. Así que esto que está ambientado en 1900, imagínate que era un montón de guita. Pero esto no es un canal de economía. Por lo tanto, volvamos a la película. Al rato nomás, Mateo empieza a tener nuevas alucinaciones. Esta vez con un pibito del barrio siendo golpeado, ahorcado y nuevamente con la calecita y la feria. Como no podía ser de otra manera, sale de la alucinación recontra traumado. Y la madre le dice que es normal tener pesadillas, pero se complica todo cuando él le cuenta que esta vez no estaba dormido. Y para más drama, la madre encuentra el rollo de fotos que robó Mateo. Pero si vos creías que el drama eran las alucinaciones, estás completamente equivocado. ¿Qué te cuento? Que no eran alucinaciones, eran visiones, dado que al pibito de la visión lo encuentran muerto. Asiste al lugar el comisario Petri, el que te mostré al principio, y también está el padrastro de Mateo, Octavio, que por conveniencia de la trama es policía y por más conveniencia de la trama también es medio corrupto, por lo que deja entrar a un fotógrafo a la escena del crimen y se empieza a viralizar la noticia del cuerpo que encontraron. Por el otro lado, gracias a un polvo que encontraron en la pared que se usa para las cámaras de fotos, sospechan que fue un fotógrafo el que cometió el crimen, y por conveniencia de la trama, dicho fotógrafo quedó registrado por la dueña de la casa donde encontraron el cuerpo. Y también, dicho sea de paso, usa los mismos rollos que robó Mateo. Para complicar más la trama, el comisario y un asistente terminan encontrando un montón de cadáveres de animales, por lo que la teoría de un fotógrafo degenerado cada vez se complica más. Pero por el otro lado, la madre de Mateo le cuenta a Octavio lo que pasa, y él descubre que Mateo tiene los mismos rollos de fotos que encontraron en la casa donde mataron al pibito. Así que inmediatamente el padrastro piensa que estuvo en la escena del crimen. Pero como la madre no,
y cree que el hijo en realidad tuvo una visión, deciden llevarlo a un médico de la policía para ver si Mateo tiene alguna condición mental o algo parecido. Pero para sorpresa de nadie, la trama se sigue complicando, porque uno de los policías le cuenta a Octavio que esto del fotógrafo se está convirtiendo en un problema. Vos pensarías, claro, por los nenes muertos, ¿no? No, la verdad que no. El problema es que esto va a darle una mala imagen al lugar y le va a hacer perder un montón de guita a los que invirtieron ahí. Así que este policía le ofrece a Octavio matar al fotógrafo a cambio de una buena plata. Pero se hace un poco el moralista y no quiere. Pero la cosa se sigue complicando, porque resulta que lo del fotógrafo matanenes no es lo único. También hay toda una red de gente que compra las fotos, un quilombo que cada vez se va volviendo más turbio. Pero igual quédate tranquilo, que recién vamos en la parte suave de la trama. Todavía no se puso turbia de verdad la película. Y esperate al análisis, porque ahí sí vas a decir, che, no sé si quería ver este video. Vos esperá. Mateo va con el médico de la policía, el cual escucha su historia sobre las visiones y básicamente se pone en modo, ajá, entonces vos, pibe, me estás diciendo que tuviste una visión en Full HD donde mataban a un pibito tal cual pasó en la realidad y sabés un montón de datos que ni la policía sabía, pero vos no estuviste en el lugar, sino que viste todo en tu cabeza, pero justo viste todo, menos la cara del asesino, lo cual nos ayudaría a resolver todo este quilombo. ¿Eso me estás diciendo? Igualmente, el médico le dice a la familia que Mateo está perfectamente y que ya se le va a pasar. Por otro lado, el comisario está en un quilombo tremendo. No solo porque hay una red de archivos PDF que compran fotos, ni porque apareció un pibito muerto que en teoría lo mató un fotógrafo degenerado, también porque la autopsia dice que no fue abusado y que en realidad la muerte coincide con lo que contó un nene místico, el cual tiene visiones. Entre todo esto, también nos cuentan la vida de Cayetano, un pibito que trabaja en el lugar repartiendo cosas, el cual echan a patadas. Literalmente, por tomarle el vino al patrón. Pero rápidamente volvemos a lo turbio, porque Mateo va con la madre a una mercería. Mientras ella compra, él vuelve a tener otra visión, esta vez de una pibita pidiéndole ayuda. Vos podrías pensar que la visión es turbia, pero se vuelve recontra turbina cuando en la realidad la pibita corre por el lugar envuelta en llamas y se termina de enturbiar todo completamente cuando Mateo sale de su visión y se da cuenta que tiene fósforos en la mano. Y ahora se vuelve todo más raro, porque ya se empieza a mezclar la fantasía con la realidad. Lo que Mateo agarra en su visión aparece en la realidad, y esto se está poniendo rarísimo. Consecuencia de esto, detienen a Mateo, el cual cuenta su visión, y el comisario no le cree. Pero el médico sí. Pero como el comisario es el que manda, Mateo termina en un calabozo. Madre y padrastro empiezan a pelearse, y el comisario está ahí en el medio con cara de, pues no se van a pelear al otro lado, ¿no ven que yo sí tengo problemas de verdad? Stella logra convencer al comisario y puede ver a Mateo por un rato. Sobre todo lo convence cuando el comisario se entera que Mateo tiene una caja de rollos de fotos como las encontradas en la escena del crimen anteriormente. Mateo habla con la madre y este le cuenta todo lo que pasó en realidad con el fotógrafo. También los policías descubren que el fotógrafo dio una dirección falsa, pero igual logran llegar hasta el lugar donde vive, pero no lo encuentran, por conveniencia de la trama. Vuelven y Stella cuenta al comisario todo lo que dijo Mateo y se da esta escena que creo que fue la peor respuesta que escuché en muchísimos años, y que si hicieran hoy la película, cuelgan al director en la plaza. Ese hombre le ofreció dinero a mi hijo por ayudarle a sacar fotos de una niña. En este país, uno puede hacer con su cuerpo lo que se le antoje. Es una cuestión moral, no penal. No puedes ser semejante barbaridad. Pero se sigue enturbiando la cosa, porque Octavio, al ver que todo cada vez se complica más, decide aceptar la propuesta de matar al fotógrafo, justo en el mismo momento en el que toda la policía del comisario va a buscarlo. Sin embargo, Octavio llega antes, y cuando llega el comisario, encuentran al fotógrafo en lo que parece ser una desuscripción a la vida, junto a un montón de fotos turbias, en una de las cuales aparece Mateo. Vos podrías pensar, bueno, listo, el criminal ya está muerto, esto terminó, ¿no? Y la verdad que no, porque recién no vamos ni a media película. Además, la policía encuentra pistas que indican que el fotógrafo en realidad fue asesinado, como las valijas preparadas. El comisario sigue sospechando que Mateo tiene algo que ver, y se lo cuenta a Stella. Pero Mateo tiene otra visión en ese momento, esta vez de una pibita la cual está siendo enterrada viva. El médico, como cree en él, convence al comisario para que lo lleve al lugar de la visión. Pero ahora, para sorpresa de nadie, se vuelve todavía más rara esta película, porque en el lugar hay un edificio construido, lo que nos indica una nueva cosa. Las visiones de Mateo ya no mezclan la realidad y la fantasía, también el presente y el pasado. El comisario al ver esto se hincha las pelotas y le dice a la madre, llévate al pibito que no quiero saber más nada de todo este quilombo, y que espera que la muerte del fotógrafo ponga fin a todo esto. Pero spoiler, no pasó, porque recién ahora llegamos a media película. Además, el comisario sospecha que el fotógrafo únicamente era un degenerado, pero no un asesino, y que las pistas, como los animales muertos, las fotos, entre otras,
indican que el asesino es otro, así que decide poner a alguien para que siga a Mateo. Por el otro lado, Octavio llega muy romántico con Estela y le da un anillo de compromiso. Y no sé decirte bien cómo, pero con esto Estela deduce que él mató al fotógrafo, y la verdad que la minita esta es más eficiente que el comisario. Pero ese es otro tema. Pero adivina qué, correcto, se complica todo de vuelta, porque Octavio, según él, mató al fotógrafo para que liberen a Mateo. Pero como ya lo habían liberado, la lógica de Octavio es: seguramente Estela se está comiendo al comisario y por eso largaron al pibito. Claro, eso debe ser. Y se recalienta. Consecuencia de esto, se pelea con ella y lo termina echando de la casa. Mateo vuelve con sus visiones, pero ahora va hasta el lugar donde está un bebé a punto de ahogarse. Esto lo ve uno de los policías que pusieron a seguirlo y también va. Gracias a esto logra salvar al bebé. Producto de todo este quilombo, el comisario está descendiendo completamente a la locura y no entiende nada. Y en resumen está así. ¿Qué mierda pasa? La trama se sigue complicando porque Mateo le cuenta que él piensa que el asesino es el mismo que lo quiso matar a él cuando era chico. Curiosamente en la misma feria que ven sus visiones. Pero además tuvo otras visiones, como un pibito siendo golpeado con un palo, otro al que le quemaron los ojos con un cigarrillo, un desastre, todo. Y si todo esto te parece demasiado turbio, prepárate para cuando llegue el análisis de la película, porque ahí sí la vas a pasar para la reverendísima mierda. Pero en serio, Después de escuchar todo esto, el comisario pide los informes de los últimos 5 años para ver si encuentran alguna pista y ver si son reales las visiones que contó Mateo. O sea, a ver si hay algún informe de pibitos que hayan muerto así. El comisario lo lleva a la casa y Octavio ve todo esto, lo cual aumenta sus celos y su odio. Mientras tanto, Estela le cuenta un poco la historia de su hijo al comisario, la cual resulta que hace unos años atrás Estela había llevado a Mateo a la feria. Y en un momento se fue a bailar y lo dejó solo. Y este desapareció. Cuando lo encontraron, estaba herido y casi lo matan. Pero gracias a los gritos, un policía logró salvarlo. Curiosamente, dicho policía era Octavio. Pero lo que podría sonar a una historia heroica va a terminar para la reverendísima mierda. Porque después de que el comisario se va, Octavio entra a la casa de Estela, no solo le insulta, también abusa de ella. Pero todavía no le tomes tanta bronca, Octavio, que todavía te va a dar más razones para que lo odies profundamente. Nuevamente cambiamos de escena, esta vez a Cayetano, el cual vuelve con su patrón a pedirle perdón. Este último lo echa a palazos del lugar y él promete venganza. Mientras tanto, Mateo vuelve a tener una visión y va a este lugar, y nuevamente encuentra una pibita muerta. Esta vez una a la que le quemaron los ojos con un cigarrillo. O sea que ahora las visiones incluyen pasado, presente y futuro. Un delirio. Octavio habla con los padres de la pibita muerta y les dice que la policía está ocultando la verdad y que el sospechoso principal es Mateo, y así va siendo con cada padre del cada pibito muerto. Mientras pasaba esto, Cayetano entró a robar a la casa del patrón, pero este lo descubre, así que va a buscarlo a la casa, y junto con el propio padre le aplican un poco de paloterapia, y Mateo ve todo esto en sus sueños, a la vez que pasaba en la realidad. Consecuencia de esto, descubre por fin quién es el asesino, el cual él dice que es Cayetano, y por conveniencia de la trama, justo había una foto de él entre las evidencias del fotógrafo. Averiguan un poco sobre él y empiezan a descubrir cosas bastante turbias, como el hecho de que hay numerosos reportes donde él fue testigo de alguna agresión a algún pibito o estaba en la escena de algún crimen, así que ahí nomás van a buscar a Cayetano. Pero nuevamente por conveniencia de la trama, no está en la casa, pero sí encuentran un montón de evidencia que solo lo incrimina más. Y mientras pasa esto, llega una de las escenas más turbias y a la vez de las mejores que tiene esta película, que te voy a contar más adelante por qué. Resulta que Cayetano se acerca a un pibito, le ofrece caramelos y después lo convence para llevarlo a un lugar alejado, prometiéndole que ahí le va a dar un caramelo mucho más grande. Ahí ataca al pibito, mientras Mateo vuelve a tener sus visiones del crimen, pero esta vez sí logra ver a Cayetano en la visión. Ahora llega en lo que en mi humilde opinión es la mejor escena de la película, la más turbia, la mejor actuada, pero todavía no me putees porque al final te voy a justificar el porqué de esto. Dicha escena es esta. ¿Qué, te moriste? ¿Te moriste? ¿Qué te moriste? ¿Que no crees más, mi amigo? Pero como esto no era lo suficientemente turbio, resulta que Cayetano se va del lugar y justo se encuentra con el padre del pibito que lo anda buscando. Cayetano le dice que mejor vaya a la comisaría y mientras, él ayuda a buscarlo. Así que el padre se va. Cayetano encuentra un clavo y... Vos podrías pensar, che, loco, esta trama es una mierda. Esperá al final. Ya vamos a hablar de eso. El padre del pibito llega a la comisaría y por conveniencia de la trama ve las fotos de Cayetano entre la evidencia del crimen del fotógrafo, que aparentemente
siempre está arriba de la mesa. El comisario le pregunta si lo conoce, este le cuenta que no, pero que habló con él y lo estaba ayudando a buscar al hijo. Ahí nomás sale toda la policía por el lugar, y como no podía ser de otra manera, encuentran al pibito recontra muerto. Más a la noche, el comisario va a ver a Estela y le cuenta que Mateo tenía razón, y este los guía hasta Cayetano, el cual está en el velorio del nene al que mató. A la vez que ocurre esto, los padres de los pibitos que mataron entran por la fuerza a la casa de Estela a buscar a Mateo. Este se escapa, pero a los pocos metros logran atraparlo, y entre todos lo linchan, pensando que él es el asesino, en una escena muy similar a la que tuvo Mateo al principio de la película, lo que no era otra cosa que una visión de su propia muerte. Y ahora se viene dramón total, porque Mateo termina muriendo en los brazos de la madre, mientras Octavio ve todo, mostrando una mezcla entre odio y arrepentimiento. Y todo este dramón en el mismo instante en el que Cayetano es atrapado por la policía. Más tarde, confiesa todos sus crímenes al comisario y al médico de la policía. Y entre todas las cosas que confiesa, dice que fue al velorio del pibito para ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. Turbina. Pero el drama sigue, porque Estela va a buscar venganza. Encuentra a Octavio y lo deja como un colador con el mismo arma que él tenía en la casa. Consecuencia de esto, termina encerrada y Cayetano nos da la segunda mejor escena de la película y la revelación más reveladora. El médico le pregunta si alguna vez lloró y este responde que solamente una vez. No quise matar a un chico y se me escapó. El cual no fue otro más que Mateo años antes. Y así termina esta película, con un final como los que me gustan a mí. Un final de mierda, donde todo termina mal, todos terminan muertos y todo es bronca y dolor. Bueno, en realidad no, en realidad termina con la calecita y la feria de fondo y con este auténtico temazo. Pequeño para el niño que de las sombras nació. Ahora te tengo que dar un poco de contexto. Yo esta película la vi cuando era un pequeño niño lleno de ilusiones y sinceramente te voy a decir la verdad, no entendí un carajo. Varios años después la volví a ver y me pareció mucho mejor de lo que la recordaba. Muchos más años después la vi nuevamente, pero sabiendo todo el contexto, y me pareció una película muy rara sobre la que se puede analizar un par de cosas. Porque si no tenías ni idea de esta película, después que te la conté, podrían surgirte dos pensamientos. El primero es que es un tremendo enfermito el que escribió este guión, y estás equivocado. El segundo es que la película no es tan mala como pensabas. Y en esto tenés razón, pero la pregunta entonces es, ¿por qué digo que esta película se equivocó de género, época y enfoque, y a la vez digo que es una buena película? Bueno, porque la mayoría de cosas turbias que viste en esta película no son ficción, no fue ningún guionista rarito el que imaginó todo esto. La mayoría de cosas, tristemente, pasaron en la vida real. Y ese es el problema de esta película, que lo mejor que tiene es a lo que nadie le prestó atención, ni siquiera los que vendieron la película. Pero ahora hay que volver al inicio y te tengo que dar todo el contexto. El Niño de Barro es una película hecha entre Argentina y España, estrenada en el 2007, la cual se vendió como muchas cosas, como drama, policial, suspenso, thriller, etc. Pero como el único género que no se vendió fue el que la hubiera convertido en una película perfecta y de culto, esto tendría que haber sido una biografía. Pero primero hay que salir de la película, agarrar el DeLorean e irse a la Argentina de 1900. Entre tantos quilombos que había en esa época, como la dependencia del modelo agroexportador, cómo insertarse en el mundo, los quilombos por las condiciones laborales y los conflictos sociales, las enfermedades, los choques culturales producto de la inmigración masiva y muchos quilombos más. Entre todo eso, llega una familia desde Italia, los Godino, y al igual que tantas otras, buscaban una vida mejor. Se establecen en el país y expanden un poco más la familia. Entre esos hijos nos vamos a centrar en uno en específico. Un niño que ya nació en una situación complicada, desde problemas de salud, una crianza basada en golpes y distintos tipos de maltrato por parte de su padre alcohólico, una niñez vagando por las calles, expulsiones de varias escuelas y un físico muy particular, caracterizado por unas orejas muy grandes. Este pequeño niño era Cayetano Santos Godino, alias el Petizo Orejudo, el que muchos consideran el primer asesino en serie argentino, que no es cierto, pero es más marketinero decirlo así. Sin embargo, en este video no te voy a contar toda la historia de Cayetano, porque para eso tengo mi podcast, pero sí te voy a mencionar lo más importante para el análisis de esta película. Argentina ha tenido varios criminales famosos, y cuando digo famosos, me refiero a que impactaron en el público, ya sea por la brutalidad de sus crímenes, su personalidad o su forma de actuar. Por mencionarte algunos, de los más conocidos, está Robledo Puch, el Clan Pucho, Barreda, otros no tan mencionados como Mateo Banks,
y varios más. Algunos de estos fueron llevados al cine, como puede ser El Clan o El Ángel. Sin embargo, curiosamente, el que se vende como el primer asesino en serie argentino y lo que podríamos decir que es la definición de la maldad, nunca fue llevado al cine completamente. Y es que hay que tener en cuenta algo. Yo tengo la teoría que los pibitos, /nene, /niños, tienen la capacidad de amplificar todo. Si una película es de miedo, si le pones pibitos, da más miedo. Si una película es turbia, con pibitos es muchísimo más turbia. Si una película es triste, con pibitos es extremadamente más triste. Así que imagínate el nivel de turbiedad que puede alcanzar un asesino en serie cuando se dedica a matar nenes únicamente, y esto se vuelve exponencialmente turbina cuando dicho asesino también es un nene. Y además imagínate el quilombo de llevar esto al cine, sin que se arme tremendo quilombo y se ofenda un montón de gente. ¿Ahora entendés el por qué te digo que esta película es especial? Y si seguís sin entender de qué carajo te hablo, te lo hago más fácil. Todo lo que viste en esta película es falso, desde las visiones de Mateo, el fotógrafo, etc. Lo único real fue todo lo que te conté del personaje de Cayetano. Y vos me vas a decir, no, gordo, ¿cómo que todo? Literalmente, en esta película, a pesar de aparecer como un personaje secundario, tranquilamente podría ser la biografía de Cayetano Santos Godino. Y si todavía no me crees, te voy a contar brevemente algunos crímenes de Cayetano y qué tan fiel es la representación que se hizo en la película. Porque lo que no pudieron representar, porque complicaba la trama, o porque no alcanzaba el presupuesto, o porque no daba, lo metieron de alguna forma. Por ejemplo, en 1904, Cayetano a los 7 años engaña a un nene de casi 2 años. Lo lleva a un baldío, lo golpea y lo tira sobre un montón de espinas. Pero un policía pasa por el lugar y logra rescatarlo. Misma historia que Mateo. Rescatado por un policía, herido por Cayetano, pero logra sobrevivir. En 1906 llega el primer asesinato de Cayetano, el cual es descubierto cuando él se confiesa. En este, toma una nena de 3 años y la termina enterrando viva. Misma escena que vimos en la película, y al igual que en esta, la policía no encontró el cuerpo porque se construyó un edificio en el lugar. Unos días después, el padre de Cayetano lo lleva a la comisaría y lo deja ahí, al descubrir que el hijo tenía una colección de pájaros muertos y una caja de zapatos abajo de la cama con más cadáveres. En 1908 se lleva a Severino, pero no el perro de Ocupas. Este era un nene de 2 años al cual intenta ahogar, pero es descubierto, y él dice que en realidad estaba intentando ayudarlo. 6 días después, quema con un cigarrillo los ojos de un bebé. Esto no te lo muestran en la película, por suerte, pero sí lo mencionan. En enero de 1912 aparece el cadáver de Arturo, de 13 años, el cual aparece en una casa que se encontraba en alquiler. El cuerpo es descubierto golpeado y semidesnudo, con un pedazo de soga atada al cuello. Más tarde, Cayetano confesó el crimen. Dicha escena es la que primero se muestra en la película, donde empiezan a sospechar del fotógrafo. En marzo de 1912, Cayetano le prende fuego la ropa a una nena de 5 años, escena que también vemos en la película. Y este que te voy a contar ahora no solo fue el último crimen que cometió Cayetano, sino el más documentado y el mejor y más turbiamente representado en la película, y la prueba de que cuando te dije que esto era real, no era bait, y que esto se tendría que haber vendido como lo que es, una biografía. El 3 de diciembre de 1912, Cayetano encuentra en la calle a un grupo de chicos jugando. Se suma sin despertar ninguna sospecha, porque no te olvides que su aspecto era el de un niño más, hasta incluso uno que no era muy despierto. Convence a Gesualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos, compran algunos, y después le promete darle uno mucho más grande si lo acompaña a un lugar alejado. Intenta asfixiarlo, pero como no lo logra, sale a buscar algún objeto. Ahí se encuentra con el padre de Gesualdo, y ocurre lo mismo de la película. Lo convence de ir a una comisaría, luego encuentra un clavo y usando una piedra como martillo, mata a Gesualdo. Y vos podrías pensar, bueno, listo, loco. Y la verdad que no. También fue real lo del velorio, ya que Cayetano asistió a él y más tarde confesó que lo hizo para ver si el cadáver todavía tenía el clavo en la cabeza. Esa misma noche arrestan a Cayetano. Esta película es ideal para los giles que cuando ven una serie o película dicen, ah, no, pero en el libro no era así. En la realidad no pasó así, fue de forma distinta. Querías la realidad, pero no estabas preparado para la realidad. Ahora, algo curioso es que hasta donde pude encontrar, y mirá que busqué por todos lados, y me cuesta creer esto, pero es la info que tengo, si alguien sabe otra cosa, que me lo comente abajo, esto es lo que pude encontrar, es que El Niño de Barro fue la primera película argentina en la que se contaba la historia de un asesino en serie real, por lo menos en parte, aunque no sea la trama principal, o el personaje principal sobre el que gire la película, digamos. Antes de esto, sí se había abordado tramas sobre crimen, pero siempre desde un lado más policial, social o político, por ejemplo la dictadura, pero nunca se enfocó la trama sobre la vida de un asesino serial histórico
con nombre, contexto y una reconstrucción tanto de la época como de la personalidad del asesino, como la sociedad de ese momento. Y esto es clave para entender por qué digo que esta película podría haber sido un éxito, pero salió en la época equivocada. A medida que pasó el tiempo, cada vez se fue popularizando más el tema criminal, no solo en Argentina, sino que en todo el mundo. Básicamente levantás una piedra y sale un podcast de True Crime. Y me incluyo ahí porque también tengo un podcast, pero ese no es el tema de este video. Esto no queda solo en los podcasts. Tenés series, películas, libros, documentales, hasta canales enteros de YouTube que solo hablan de crímenes, y muchos de los más exitosos lo hacen de la manera más detallada posible. Por alguna razón, que no vamos a tocar en este video, a la gente le encanta conocer la vida de los criminales y su forma perturbadora de cometer los crímenes. Argentina, por supuesto, que no se queda atrás. Tenés la película del Ángel, basada en la vida de Robledo Puch, El Clan, basada en la historia de la familia Pucho, y creo que están por sacarla de barrida, pero no te lo puedo confirmar. También tenés muchísimos documentales y una infinidad de videos en YouTube con cientos de miles de vistas sobre estos casos y algunos otros. Ahora, me resulta curioso que una película así no tuviera éxito, cuando literalmente Argentina es experta en hacer películas turbias o de crimen. No por nada las dos películas que consiguieron un Oscar giran en torno a esto, una sobre el terrorismo de Estado y la otra sobre la muerte de una mina y la corrupción. Para mí, el gran problema que tuvo la película fue que salió en una época donde la gente todavía no estaba preparada para esto. Chocaba con el público general de ese momento, el cual nos decía: che, ¿por qué no vamos a ver una película donde mueren un montón de pibitos de forma brutales? Dale. A esto se le sumó el poco marketing que hicieron de la película. Y para mí también otro gran problema es que lo enfocaron y lo centraron en el tema ficción, cuando si lo hubieran centrado en el tema biografía o presentándolo como una película 100% verídica o basada en hechos reales, etc., y 100% fiel a la realidad, para mí habría tenido mucho más éxito. No te digo que hubiera sido tremendamente exitosa, pero más éxito del que tuvo, que la vieron 3 personas, hubiera tenido. Pero también hay que hablar de otro tema importante, y es que lograr una película exitosa sobre la vida del petiso orejudo es demasiado complicado. ¿Por qué? Te explico. Vos tenés criminales los cuales podés hacerle una especie de lavado de cara, por así decirlo, y romantizarlos un poco, como hicieron con El Ángel o con Arquímedes en la serie de Historia de un Clan, que le dieron un tono más de humor negro a la serie. Pero la historia del petiso orejudo no la podés hacer graciosa ni romantizar, y la única forma de hacer algo medianamente exitoso es que el personaje dé mucho miedo o llevarlo por el lado de que te dé lástima, pero que te dé lástima es muy difícil porque los crímenes de Cayetano fueron demasiado brutales y no tuvieron ninguna motivación, por lo que es muy complicado adaptarlo al cine. Acá no podés decir que escuchaba voces, que tenía un conflicto con la madre como Kemper, o que fue un tema de guita como el caso de Mateo Banks. No, acá la única explicación a los crímenes de Cayetano es que él era la definición de maldad y mataba solamente porque lo disfrutaba. Un tema muy interesante para debatir, pero muy complicado de llevarlo al cine. Porque también está el otro tema de que si lo haces fiel a la realidad, es complicado adaptarlo porque básicamente las autoridades de ese momento no fue que lo investigaron mucho. Básicamente llegaban los reportes: che, lo encontraron en una escena del crimen, pero mira lo que es este pibe, no puede matar a nadie. Y descartaban el informe y liberaban a Cayetano. Ahora, ¿a vos se te ocurre cómo adaptar la película? ¿O qué idea tenés para adaptar esta película? Tenedlo en los comentarios. Esta película la adaptaron como pudieron y dentro de todo la trama media delirante que le metieron está bien. Pero lo mejor que tiene es la adaptación tan fiel de la realidad de Cayetano, porque no tuvieron que agregarle nada más para que sea turbio. Al contrario, tuvieron que suavizarlo un poco. Y otro de los grandes problemas para mí es el tema de los personajes. Aunque los dos pibitos hacen un trabajo excelente, acá el que se roba el show es Abel Ayala, quien interpreta a Cayetano. Si le encontrás cara conocida es porque viste El Marginal, y si estás viejazo como yo, te acordás de él porque viste El Polaquito. Acá Abel se roba el show. No solo personifica las descripciones que se tiene de Cayetano, sino que hacen algo interesante y demasiado similar a la realidad. Durante gran parte de la película se lo muestra como uno más, y como un pibito medio tonto que es probable que muera. Y es que esa es la representación perfecta de Cayetano. Este era él en la vida real. Un pibito común, flaquito y chiquito, que aparentaba tener una edad mucho menor a la verdadera. Y no parecía ser una amenaza. Al contrario, tenía más pinta de víctima que de agresor. Consecuencia de esto, durante años, nadie sospechó de él. Ni le pareció raro que justo cuando un pibito casi muere, él estuviera ahí. Por eso si vos ves esta película sin saber nada, te llevan al cine o te lo ponen en la televisión, vos decís, trama rara y media fantasiosa, pero dentro de todo zafa la película. Pero cuando te empezás a enterar que esto fue real, que está muy bien actuada
y que la personalidad se calcó prácticamente, decís, qué turbio. Y aparte lograron algo bastante interesante, porque Abel en esta película sí parece muchos años menos de los que tenía, porque acá tenía como 18, 19 años me parece. Así que lograron bien que los que veían la película tomaran la misma postura que tomaron todos cuando veían a Cayetano. Que básicamente era, pero mirá lo que es este nene, si no puede matar ni una mosca, ni aunque quiera, vamos a liberarlo. Como consecuencia de esa apariencia, a Cayetano no le resultaba para nada difícil mezclarse con los otros chicos y convencerlos de irse con él. Si alguien es una escucha recurrente de podcast de crímenes reales, consume videos de estos temas, de algo relacionado, o por alguna extraña razón conoce justo la historia completa del petiso orejudo, me puede dejar en los comentarios si esta escena no es la mejor descripción de la personalidad que tenía Cayetano. Para mí, sí. Y te repito nuevamente, este es el problema de toda la película. Todo lo que la hace excelente son cosas secundarias. La historia es algo secundario, Cayetano es un personaje secundario, la vida de Cayetano y su familia es algo secundario, e irónicamente, Abel Ayala interpretando a Cayetano como personaje secundario, a pesar de aparecer muy pocos minutos en la pantalla, es la mejor actuación de toda la película, y lo que hace que valga la pena verla. Todo lo demás, para mí es relleno. Bueno, también hay que mencionar la excelente ambientación de la época que lograron. Eso también hay que destacarlo. Por todo lo dicho anteriormente, no me queda otra opción que declarar esta película como una joyita y darle un 7,5. Pero dejando un asterisco donde se aclara que esto es una joyita solo si sabes el contexto y te centras en el personaje de Cayetano. Ah, y me olvidaba de algo. Vos podrías cuestionar el tema de si es ético o no hacer películas sobre asesinos en serie y recrearlos al pie de la letra o por el contrario romantizarlos, como hacen algunas películas. Pero ese tema lo voy a tocar en otro video, porque este ya quedó muy largo. Y tampoco es como que la gente se muere de ganas por escuchar a un random de internet hablar sobre ética en el cine y asesinos seriales. Digamos la verdad. Bueno, chicos, yo creo que me voy a ir yendo.